Pasamos a la segunda parte donde vamos a interpretar ahora la estructura que presenta el átomo. En la estructura que tiene el átomo vamos a indicar en una representación aquí que va a presentar un núcleo, el cual vamos a llamar la zona nuclear. Principalmente vamos a indicar que esta zona nuclear tiene protones y neutrones. Y luego tendremos una zona espacial que se llamará la zona extranuclear, que contiene principalmente electrones. Voy a recalcar, por favor, e indicar que el núcleo, ¿ok? Que en este caso el núcleo va a tener dentro de él más de 200 partículas, en las que nosotros interpretamos principalmente protones y neutrones, ¿ya? Y aparte vamos a señalar, ¿ok? Que en esta zona nuclear aproximadamente tenemos el 99,9% de toda la masa, que ya ha sido pregunta de examen en el caso de la Uneval, por favor. Y la zona espacial tiene un 0,001%. Básicamente no existe la masa en la zona espacial. Todo está en el núcleo. Y el tamaño del núcleo es insignificante, chicos, 0,001%. Entonces, quiero que entiendas que en el núcleo, que tiene un volumen del 0,001%, ¿ok? Y ahí está concentrada toda la masa, o sea, está concentrada la masa en un punto que prácticamente no existe. Y la zona espacial que no tiene masa, vacío, es prácticamente quien le da el tamaño al átomo. Entonces, imagínate tú en un estadio profesional, llevas un granito de arroz y ese granito de arroz lo dejas en el centro. Ese sería el núcleo que contiene casi la totalidad de la masa, 100% prácticamente. Y todo lo que queda al resto del estadio es vacío. Eso nos deja de una manera perturbadora, sí, muchas preguntas, dudas y un poco de miedo, porque yo me veo, te ves tú, y en realidad somos huecos, no existimos, porque un átomo mío, en un puntito muy pequeñito, ahí está toda mi masa que donde está en un punto donde prácticamente no existe, y todo el contorno es hueco y vacío. Por eso Flash, en la serie Flash, él ve una pared y él vibra a razón de los átomos de la pared y la atraviesa sin problema. Ahorita está sentado, se está sentada en una silla, un banquillo, como fuera, en tu sofá, no lo sé, que está hecho de átomos huecos y tú no lo puedes atravesar, ¿no? Lo que sucede es porque hay una fuerza electromagnética. Recuerden, el universo contiene cuatro fuerzas principales. La fuerza de gravedad, que es la fuerza que conocemos muy bien, que es muy fuerte, la que une planetas, pero mira lo paradójico. Agarro mi celular, que se ve ahí, y estoy evitando que la gravedad lo lleve a la Tierra, la misma que une planetas, y yo la estoy contradiciendo. Estoy ganando la gravedad. La fuerza electromagnética, que es una fuerza que une la electricidad con el magnetismo. Dos fuerzas que no tuvieron mucha creatividad para ponerle sus nombres. Una que se llama la fuerza nuclear fuerte, que es el pegamento de los átomos, y otra que es la fuerza nuclear débil, la encargada de romper el núcleo de los átomos. Esas cuatro fuerzas gobiernan todo el universo. Ahora, vamos a indicar, ¿ok? Que cuando hablamos acerca de este átomo que representamos, vamos a señalar que aquí la zona extranuclear, y recuerda esto siempre, ¿ya? Solo contiene electrones, ¿ya? Solo contiene electrones que se están moviendo a una velocidad elevada en una trayectoria, ¿ok? En una trayectoria indefinida, ¿ok? Indefinida. Y aparte esta zona espacial es quien determina, ¿ya? Es quien determina las propiedades, las propiedades del átomo. Entonces, cuando tú quieras ver las propiedades del átomo, recuerda la zona espacial. ¿Está bien? La zona espacial.
El núcleo que tenemos en la imagen, las pelotitas rojas son los protones, que son tres. Las pelotitas azules son los neutrones, que son en este caso cuatro. Los protones se representan con el símbolo de P más o Z. Y en el caso de los neutrones, se representa con el símbolo de N. O también puede ser N mayúscula. ¿Está bien? Ahora, déjame decirte que estos protones, que están aquí, estos neutrones, cuando tú los sumas, te da lo que sería la masa. Esa masa, por favor, que se representa con A, que también se va a llamar nucleones. También podrías llamarlo número másico, ¿ya? Número másico, no te olvides. Y que es la suma de protones más neutrones. ¿Está bien? Z es muy importante para nosotros porque es quien le da la identidad al átomo, ¿ya? Z es quien le da la identidad al átomo. Es bien importante. Por eso es que Z tiene varios nombres. Z se puede llamar protones, ¿está bien? Z se puede llamar carga nuclear. Z se puede llamar número atómico. Tiene varios nombres. Y cuando a ti te digan que tengas un átomo neutro, quiere decir que la cantidad de protones, la cantidad de electrones y la cantidad de Z son iguales. Así que siempre te vas a recordar de PES. Si a mí me hablan de átomo neutro, me acuerdo automáticamente de PES. ¿Está bien? Cuando hablamos de una notación, vamos a indicar, por favor, de un núcleo. ¿Qué cosa es un núcleo? Vendría a ser una representación. ¿Ok? Un núcleo es una representación. Un núcleo vendría a ser una representación, en este caso, ¿ya? De un elemento, que aquí lo estoy representando de esta manera. Ahí está. Que en la parte de arriba va la masa, en la parte de abajo va Z. ¿Está bien? El modelo que he presentado ahí es el átomo de litio, que si tú observas hay siete pelotitas en el núcleo, por ende masa es 7. Tres pelotitas rojas, que serían protones. Los neutrones no se suelen colocar, pero con la formulita podríamos indicar exactamente cuántos tendríamos, ¿no? ¿Correcto? ¿Cuántos tendríamos prácticamente ahí? Ahora, déjame decirte algo, por favor, por acá. Cuando hablamos del átomo, nosotros vamos a decir, ¿ya? Vamos a indicar del átomo que vendría a ser el átomo la partícula, escucha esto, ¿ah? La partícula más, ¿ok? La partícula, vamos a indicar, más pequeña. Ey, no te olvides, partícula más pequeña de la materia. Algunos ahí en casita podrían objetar, profe, disculpe, pero yo conozco que hay partículas más pequeñas de estas. Sí, ojo, pero que conserva, ¿ok? Las propiedades, que conserva las propiedades del átomo. Entonces, el átomo es la partícula más pequeña, sí, hay partículas más pequeñas que él, pero que conserva las propiedades del átomo. Eso es lo que quiero que tú entiendas. ¿Está bien? El átomo es la partícula más pequeña en la materia, pero que conserva las propiedades del átomo. Ahora vamos a indicar lo siguiente por acá. También podríamos decir que el átomo es una partícula, ¿ok? Energética, una partícula energética en equilibrio dinámico.
¿ok? El átomo es una partícula más pequeña de la materia que conserva las propiedades de un elemento, pero también vamos a decir que es una partícula energética en equilibrio dinámico, ¿ok? No te olvides de eso. Y por favor, recuerda eso. Vamos a indicar lo siguiente por acá, ¿ok? Vamos a indicar lo siguiente por acá. En todo átomo se cumple, en todo átomo se cumple que la cantidad de protones y electrones, ¿ya? No te olvides de esto. En todo átomo, ¿ok? Se cumple que el número de protones tiene que ser igual al número de electrones. Al margen que no te digan que es neutro. Siempre, por favor. Siempre. Siempre. ¿Ya? No te olvides de eso. Entonces, el número de protones y el número de electrones se cumple en todo átomo, que es prácticamente igual. Partículas subatómicas fundamentales. Recuerda esto. Eh, electrón, protón y neutrón. Si hablamos de la masa, el electrón tiene una masa insignificante de 9,11 por 10 a la menos 28 gramos. Si es a kilogramos, aumentale 3 unidades, menos 31. El protón tiene 1,672 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Ya? El neutrón tiene 1,672, o acá vamos a corregir esto, ¿ya? Vamos a corregirlo aquí mismo. El electrón presenta una masa, ¿ok? De 1,675 por 10 a la menos 24 gramos. Si es kilogramos, recuerda aumentarle 3 unidades más. El neutrón presenta una masa, tantas ciencias. Corregimos mal ahí. Ahora sí, listo. Entonces, el electrón tiene una masa insignificante, porque recuerda que está en un lugar donde prácticamente no existe masa. El protón y el neutrón, si tú te das cuenta, tienen masas parecidas, porque el protón tiene una masa de 1,672 y el neutrón una masa de 1,675 por 10 a la menos 24 gramos. Son masas cercanas. La carga eléctrica del electrón, su carga absoluta es de menos 1,6 por 10 a la menos 19 coplo. El protón es también 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, pero positivo. Su carga relativa del electrón sería menos 1 y del protón sería más 1. Y el neutrón sería 0. Ahora voy a indicar acá, por favor, voy a agregar uno más y voy a decir el tiempo de vida media, ¿ya? En el caso del electrón, chicos, su tiempo de vida media es de 10 a la 32 años en la vida del universo. En el caso del protón, su tiempo de vida media es 10 a la 28 años. No se queda atrás. Y en el caso del neutrón, siendo la partícula más pesada, su tiempo de vida media es de 15 minutos. Cuando el neutrón va perdiendo ese tiempo de vida media, antes de desaparecer, se convierte en protón y también en electrón. ¿Está bien? No te olvides de eso. Recuerda entonces que la masa del neutrón y la masa del protón tienen masas cercanas. ¿Está bien? Y que electrón, la masa del electrón, es prácticamente insignificante y tiene una masa menor que el protón en 1836 veces. Repito, el neutrón y el protón masas cercanas. Y el protón le gana al electrón en 1836 veces. ¿Ya? En 1836 veces. No te olvides. ¿Ok? No te olvides. Muy bien.
Si puedes observar aquí, se demuestra cómo es un átomo. ¿Ves esas regiones que presentan? Prácticamente es lleno de probabilidades, ¿no? Está lleno netamente de probabilidades, ¿correcto? Esa es la forma como interpretamos nosotros al átomo, para que lo puedas ver. ¿Está bien? Listo. Ahora vamos a pasar, por favor, a los núcleos. Si tú recuerdas, habíamos indicado nosotros, ya que un núcleo vendría a ser la representación del átomo, ¿correcto? El cual podríamos hablar de núcleos del tipo isótopos, aquellos que van a presentar la misma cantidad de protones. Si tú te das cuenta aquí, ellos tienen el mismo protón, pero sus masas son diferentes. Se supone que si es el mismo protón, tiene que ser el mismo elemento. No existen dos átomos diferentes con el mismo Z, porque Z es quien le da la identidad al átomo, ¿correcto? Aquí tengo yo al proteo, que cuando tú lo combinas con oxígeno te da el agua común. El deuterio, cuando lo combinas con oxígeno, te da el agua pesada. Y el tritio, cuando lo combinas con oxígeno, te da el agua hiperpesada. Recuerda que el tritio lo buscaba el doctor Otto Octavius en El Hombre Araña 2. Decía el poder del sol en la palma de tu mano. Eso nos deja una moraleja. Doctor Otto Octavius en El Hombre Araña 2, científico. El Duende Verde científico, el lagarto también era científico. Así que si te va mal en la ciencia, por lo menos te puedes volver villano. La idea es aprender todo lo necesario, ¿no? Y el tritio es poquísimo. Acá podría colocar también, por ejemplo, ¿ya? El carbono 12, el carbono 13, el carbono 14. ¿Te has dado cuenta que estamos hablando del mismo elemento, pero obviamente núcleos diferentes? Un datazo que te doy. Este que está acá, ¿ya? Este que está aquí, suele ser el más estable, ¿ok? El más ligero suele ser el más abundante. Y estos que están aquí, los más pesados, suelen ser inestables, incluso artificiales. Recuerda que con 5 gramitos el doctor Octavius casi destruye el planeta. Otro dato que te doy por acá, los isótopos tienen propiedades, ¿ya? Tienen propiedades físicas, ¿ok? Diferentes, no te olvides, tienen propiedades físicas diferentes, pero las propiedades químicas iguales, ¿ok? Propiedades químicas iguales. Físicas diferentes, químicas iguales. No te olvides. ¿Está bien? En el caso de que hablemos de los núcleos del tipo isóbaros, se caracterizan porque van a presentar la misma cantidad de masa, ¿ya? Podríamos ver también por acá, por ejemplo, al carbono 14 y al nitrógeno 14. ¿Ves? E isóbaros, masas iguales. Ellos, por favor, recuerda, sus protones son diferentes, neutrones también. Ahora vamos a indicar, ellos tienen propiedades, ¿ya? Propiedades físicas y químicas diferentes. Propiedades físicas y químicas diferentes. ¿Está bien? Propiedades físicas y químicas diferentes. Tal vez.
Los isótonos se caracterizan porque tienen neutrones iguales. Mira acá. Oye, una pregunta, ¿cómo se calcula el neutrón? ¿Te acuerdas que la masa es igual a Z más N? Así que el neutrón tendría que ser la masa menos Z. Así que la masa está arriba, menos Z, me daría el neutrón. Y aquí el neutrón vale 12. Aquí la masa menos Z, me daría el neutrón. Y sería 23 menos 11, 2. ¿Te has dado cuenta que tienen propiedades, o mejor dicho, la misma cantidad de neutrones? Y dato, por favor, también aquí, propiedades físicas, ¿ya? Y químicas, también, ojo, diferentes, ¿ok? Propiedades físicas y químicas diferentes, ¿está bien? No te olvides, propiedades físicas y químicas diferentes. Entonces, aquí tenemos, por favor, los tipos de núcleos. Quiero que comprendas la estructura, las partes que presentan y también algunas características que van a tener estos núcleos, sabiendo que un núcleo es la representación del átomo. Un núcleo es la representación, en este caso, del átomo, ¿correcto? Es la representación que presenta, en este caso, el átomo. ¿Está bien? Y por último, hablaremos de los iones. Los iones son aquellos que presentan carga y que pueden ser positiva, ¿ya? O pueden ser negativas. Si son positivas son cationes, negativas son aniones. Si son positivas pierden electrones, negativas ganan electrones. Aquí, por ejemplo, tengo al átomo de calcio que presenta una carga de +2 y por ende se va a volver un catión. Aquí tengo el átomo de azufre que tiene una carga de -2 y por ende se va a volver en un anión. Como estoy colocando dos, se va a llamar divalente. Si hubiera colocado uno, sería monovalente, tres trivalente y así sucesivamente. Así que acá los electrones va a perder, que sería 20 protones menos 2, 18 electrones. Aquí va a ganar, de los 16 protones gana 2, 18 electrones. Dato, por favor. Para poder ver a dos núcleos diferentes, calcio y azufre, que tienen la misma cantidad de electrones, los voy a llamar isoelectrónicos. ¿Está bien? Isoelectrónicos. Dato que te doy. Para que sean isoelectrónicos, deberían de ser átomos, ¿ya? Diferentes y tener la misma configuración electrónica que veremos más adelante. ¿Ok? En estos dos principios se basa lo que vendrían a ser los isoelectrónicos. ¿Ya? Isoelectrónicos. Y bueno, antes de finalizar con esta parte, recuerda tú, cuando hablamos de las partículas subatómicas, ¿ya?